Día a día, estamos expuestos a una gran cantidad de estresores que pueden contribuir a que desarrollemos ciertos trastornos que funcionen como obstáculos que impiden una vida plena. Todos estos estresores están en nuestro medio, principalmente en la sociedad guatemalteca. De todo esto, podemos estar seguros que el ambiente en el que crecemos, aprendemos y sobrevivimos es altamente contaminante para nuestra salud mental. Solo hace falta subirse a un autobús para enfrentarse a estas dificultades, o intentar cruzar la calle. Al parecer, nos encontramos más seguros en nuestros hogares. Ciertamente, es esta forma de pensar la que hace que se vayan gestando estas enfermedades mentales que distorsionan nuestra interpretación de la realidad, creando paranoias, ansiedad, fobias y un sinfín de problemas que en un futuro requerirán de apoyo psicológico. Es necesario que hagamos una diferencia entre miedo y ansiedad. El primero es una respuesta emocional a una amenaza inminente, real o imaginaria, mientras que la ansiedad es una respuesta anticipatoria a una amenaza futura. Es evidente que ambas respuestas se solapan, aunque también se puede diferenciar, estando el miedo frecuentemente asociado a accesos de activación autonómica, necesarios para la defensa o la fuga, pensamientos de peligro inminente y conductas de huida, y la ansiedad está más a menudo asociada con tensión muscular, vigilancia en relación a un peligro futuro y comportamientos cautelosos o evitativos. Dicho esto, podemos dar entrada a este pequeño documental sobre el abordaje de la fobia específica, la ansiedad social y el trastorno de angustia. Fobias específicas. En las fobias específicas se da un miedo intenso y persistente que es excesivo o irracional y es desencadenado por la presencia o anticipación de objetos o situaciones específicos, como animales, lugares cerrados, alturas, oscuridad, tormentas, vuelos, ver sangre, recibir inyecciones, intervenciones médicas, tragar alimentos sólidos, conducir un coche o aguas profundas. Cuando Joyce Waddington tenía 20 y pocos años y 2 niños menores de 5 años, su enorme deseo por evitar más ataques de pánico superaba con creces los niveles de ansiedad normal. Bueno, mi paranoia llegaba al punto de pensar que había ratones en el tejado. Creía que había miles de ratones y que un día se derrumbaría y todos los ratones me caerían encima, por todo el cuerpo. Ver un ratón me matará, porque sufriré un ataque de pánico tan grande que moriré. Joyce era presa de una fobia totalmente desarrollada a los ratones, una fobia específica o simple. Conviene matizar que en la fobia a la sangre suelen aparecer náuseas y desvanecimiento, no siempre se da el miedo. Como consecuencia de la exposición al estímulo fóbico, se produce una respuesta inmediata de ansiedad que puede llegar incluso a ataque de pánico. En los niños, la ansiedad puede manifestarse mediante lloros, rabietas, inmovilidad o aferrarse a otra persona. Los adultos, pero no necesariamente los niños, reconocen que su miedo es excesivo o irracional. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-5 propone los siguientes criterios diagnósticos. A. Miedo o ansiedad intensa por un objeto o situación específica. B. El objeto o situación fóbica casi siempre provoca miedo o ansiedad inmediata. C. El objeto o la situación fóbica se evita o resiste activamente con miedo o ansiedad intensa. D. El miedo o la ansiedad es desproporcionado al peligro real que plantea el objeto o situación específica y al contexto sociocultural. E. El miedo, la ansiedad o la evitación es persistente y dura típicamente 6 o más meses y el miedo, la ansiedad o la evitación causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Luego, codifica basándose en el estímulo fóbico. De estos podemos encontrar 5. Animal, al ver arañas, insectos o perros. Entorno natural, miedo a las alturas, a las tormentas o a aguas profundas. Sangre, inyección, herida, miedo a las agujas, procedimientos médicos invasivos. Situacional, miedo a los aviones, a los ascensores o a sitios cerrados. Y otros. Aquí pueden figurar situaciones que deriven en ahogos o vómitos. En niños puede haber malestar por sonidos ruidosos o personajes disfrazados. Se ha estipulado que la edad de inicio para la fobia a los animales es de los 7 a los 9 años. La fobia a la sangre puede iniciar a los 9. A los 12 se puede originar la fobia dental y de los 12 a 13 años la fobia a las alturas.
Se halló que la edad media en la que inician las fobias de tipo ambiental es de 23 años, incluyendo aquí las fobias de tipo situacional. Es aquí donde nos damos cuenta que la mayoría le temíamos a algo en nuestra tierna infancia, coincidiendo que existía ese pavor por recibir una vacuna o visitar al médico. Las fobias específicas pueden ser adquiridas de 3 maneras: condicionamiento clásico, aprendizaje vicario y transmisión de información. Para evaluar, podemos utilizar la entrevista, la cual dura de 1 a 2 horas y evalúa los diferentes trastornos de ansiedad a un nivel no solamente diagnóstico. También se pueden ocupar cuestionarios y autoinformes sobre los miedos de la persona. Muchos, y en especial en una sociedad como la guatemalteca, podrían decir que los miedos se quitan enfrentándolos, colocando a la persona en una situación que presente un estímulo fóbico, creyendo que así se curará. El tratamiento no solo es enfrentar esos miedos, y que más allá de ser una batalla campal en contra de este mal, debe ser una salida exitosa para la persona, permitiéndole llevar una vida plena. Es por ello que profesionales y expertos de la psicología se han puesto manos a la obra para crear algún tipo de terapia que abra la puerta a una mejor salida a estos problemas. Los tratamientos más investigados y eficaces para las fobias específicas son la exposición en vivo a las situaciones temidas y el modelado participante. Se ha hallado que la exposición es eficaz para la fobia a animales, alturas, lugares cerrados, polar, sangre, inyecciones, intervenciones dentales, agua, tormentas y relámpagos, globos y atragantamiento. Efectivamente, si sientes que estás preparada, puedo traer al perro ahora. Ya, sí, tráigalo. Muy bien, voy a buscarlo y vuelvo. ¿Va a traerlo muy cerca? No, de a poco, según como tú te sientas. Ya, tráigalo. El perro está muy cerca tuyo ahora. ¿Cómo te sientes? Oh, no puedo creerlo. La verdad, mucho mejor. Estoy muy sorprendida. ¿Cómo se logra este cambio? Bueno, como te conté cuando recién llegaste, todo está relacionado con la habituación psicofisiológica a la fobia, la decisión conductual de evitarla y con el cambio de expectativas en ti. ¿Sientes que el perro te va a hacer algo ahora? No, creo que ya no, es increíble. Mira, muy bien. ¿Y crees que podrías acariciarlo o tomarlo en brazos? Voy a intentarlo. A ver, voy a intentar hacerle cariño y a lo mejor puedo hacerlo. Muy bien. Muy bien, felicitaciones. Y de 1 a 100. ¿Qué nivel de ansiedad sientes ahora? Yo diría que un 40. Bien, ¿y te atreves a tomarlo en brazo? Estoy un poco nerviosa, pero sí, creo que podría. Felicitaciones y recuerda que no te va a hacer nada. Tú tienes el control del acercamiento ahora. Increíble. Hace mucho tiempo que no podía tomar un perro así en brazos. Esto es demasiado bacán. De 1 a 100 creo que siento un 30. Lo has hecho muy bien. Recuerda que tal y como fuiste el responsable de tu éxito en esta terapia, debes ser el responsable de no mantener conductas evitativas en el día a día. Ansiedad social o fobia social. El trastorno de ansiedad social consiste en un miedo o ansiedad intensa en una o más situaciones sociales en las que el individuo está expuesto al posible examen por parte de otras personas y es reconocido como una condición psiquiátrica crónica e incapacitante, con una alta prevalencia y significancia clínica, por lo que es necesario un reconocimiento temprano y un tratamiento eficaz. La fobia social implica un miedo a situaciones en las que la persona puede actuar de modo embarazoso, ridículo o humillante delante de otros o a que sean visibles los síntomas de ansiedad, llegando con el tiempo a tener una ansiedad anticipatoria, generando un círculo donde la ineficacia percibida trae más temor anticipatorio. Asimismo, se señala que la fobia social puede variar según el grado de generalidad, constituyendo subtipos, es decir,
puede estar muy circunscrita a contextos sociales específicos o encontrarse muy generalizada. Evidentemente, en este último caso, la gravedad es mayor. Así también, existe un bajo nivel de consulta, la que es probablemente hecha en forma tardía y mayoritariamente por hombres. El DSM-5 plantea una serie de criterios diagnósticos para identificar una fobia social. Entre ellos podemos encontrar A. Miedo o ansiedad intensa en una o más situaciones sociales en las que el individuo está expuesto al posible examen por parte de otras personas. Algunos ejemplos son las interacciones sociales, ser observado y actuar delante de otras personas. B. El individuo tiene miedo de actuar de cierta manera o de mostrar síntomas de ansiedad que se valoren negativamente. C. Las situaciones sociales casi siempre provocan miedo o ansiedad. D. Las situaciones sociales se evitan o resisten con miedo o ansiedad intensa. E. El miedo o la ansiedad son desproporcionados a la amenaza real planteada por la situación social y al contexto sociocultural. F. El miedo, la ansiedad o la evitación es persistente y dura típicamente 6 o más meses. G. El miedo, la ansiedad o la evitación causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. H. El miedo, la ansiedad o la evitación no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia. En términos de prevalencia, en una muestra de 88 adultos con fobia social, las situaciones sociales ansiogénicas más prevalentes son hablar en público, que representa un 99%, charla informal y reuniones, un 88%, acudir a fiestas, 76%, mantener una conversación, 64%, iniciar una conversación, 60%, comer o beber en público, 39%, escribir en público, 31%, utilizar un lavabo público, 8%. La fobia social se puede desarrollar en la juventud, después de la adolescencia. Aceptarlo abiertamente en público es el mejor modo de comenzar a superarlo, para poder intentar sentirse mejor comprendido y de este modo aminorar la angustia. Quienes padecen de fobia social suelen llevar a cabo ciertas conductas de seguridad, ya que éstas atenúan la ansiedad a corto plazo, pero la refuerzan a medio y largo plazo. Algunas de estas conductas pueden ser recurrir a otras personas para que hagan cosas por ellos, evitar mirar a otros o desviar la mirada, apartar la mirada si cree que alguien le va a preguntar algo, apoyar las manos en algún lugar por si tiemblan, meterse las manos en los bolsillos, cruzarse los brazos, esconder las manos tras la espalda, evitar sonreír y beber mucha agua. Tratamiento. Es bien sabido que estas personas pueden presentarse como muy tímidas, de manera que rechazan el contacto con otras personas, siendo así que el visitar a un terapeuta puede resultar una gran proeza. Ciertas investigaciones han desarrollado varios caminos para salir de este problema, como lo es la psicoterapia. En ella se utiliza la terapia cognitivo-conductual en sus variantes individual y grupal. Los fármacos suelen ser muy efectivos para controlar a la persona. Suelen usarse antidepresivos, betabloqueantes y ansiolíticos. Trastorno de angustia. El trastorno de angustia es un subtipo de trastorno de ansiedad que tiene tratamiento médico-psicológico. Las personas con trastorno de angustia tienen episodios súbitos de miedo intenso sin motivo, que se llaman crisis de angustia o ataques de pánico. Las crisis de angustia se acompañan de síntomas físicos, además de los psíquicos. Estas son episodios de miedo intenso que aparecen repentinamente, normalmente en situaciones conocidas donde no es esperable el miedo o en las que la intensidad del miedo es desproporcionada. Durante la crisis de angustia y ante el miedo, el cuerpo reacciona con otros síntomas. Aparecen típicamente palpitaciones, taquicardia, sudoración, sensación de falta de aire al respirar, dolor en el pecho, mareos, parestesias, temblor, sofocos, náuseas y dolor en el estómago, etc. Todos estos síntomas representan a los anteriormente llamados físicos. También surgen otros síntomas típicos como son el miedo a perder el control, el miedo a volverse loco, el miedo a morir, la desrealización o la despersonalización. En general, los síntomas de las crisis de angustia surgen bruscamente y alcanzan su mayor intensidad a los 10 minutos.
Los trastornos orgánicos graves suelen causar algunos de los mismos síntomas físicos y psíquicos que las crisis de angustia. Por tanto, el terapeuta se asegura en primer lugar de que la persona afectada no padezca un trastorno orgánico. El diagnóstico de trastorno de angustia requiere la existencia de un mínimo de 2 crisis de angustia inesperadas o sin motivo real, seguida de la presencia durante un periodo mínimo de 1 mes de temor o preocupación ante la posibilidad de padecer nuevas crisis de angustia. Cuando el psicoterapeuta se asegura de que los síntomas tienen su origen en un trastorno de angustia, intenta evitar hacer pruebas exhaustivas cuando se producen crisis de angustia en el futuro, a menos que los síntomas de la persona afectada o los resultados de la exploración física sugieran la presencia de un nuevo problema. Tratamiento. Algunas personas se recuperan sin tratamiento. En otras, el curso es fluctuante, con periodos en los que aumenta la frecuencia de las crisis y otros en los que disminuye. Las personas que padecen trastorno de angustia son más receptivas al tratamiento si comprenden que su trastorno implica la existencia de factores físicos y psicológicos y que el tratamiento debe ir dirigido a ambos aspectos. Ha resultado hacer uso de fármacos, entre los cuales se puede incluir antidepresivos y ansiolíticos como las benzodiazepinas. También es efectivo el aplicar psicoterapia, específicamente la terapia de exposición, en la cual la persona es expuesta poco a poco en varias ocasiones a la situación que desencadena una crisis de angustia. Habiendo visto y explicado lo anterior, podemos concluir que el medio en el que la persona crece y aprende puede ser muy determinante para su salud mental y por ende lo puede encasillar en ciertas conductas. La mayoría de fobias y miedos que poseemos se desarrollan en nuestra infancia, esto gracias a la afamada flexibilidad mental de los niños. Los trastornos de ansiedad no se adhieren a nuestra personalidad, es por ello que se pueden tratar con psicoterapia. La terapia cognitivo-conductual resulta ser muy efectiva para todos estos trastornos que adquirimos conforme aprendemos. Es necesario recalcar que las personas siempre van a buscar seguridad. Puede que los trastornos de ansiedad sean un determinante para retirar esta necesidad, alterando el orden que llevan las personas en su pirámide de necesidades, esta propuesta por Abraham Maslow. Recomendaciones. Es necesario que como población nos informemos sobre estos trastornos, que de una u otra forma puede que afecten nuestro diario vivir. Se pueden recomendar actividades como el yoga para reducir los niveles de estrés, esto sin dejar a un lado el ejercicio que es vital para la salud. Los masajes también son una opción muy viable que permitirá un estado de relajación continua. Los baños con agua caliente son muy recomendados en las noches para reducir los niveles de estrés acumulados durante el día.